¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enfoco. Miércoles 8 de junio, ya mitad de año. Tenemos harto que conversar y cómo no iniciar esta conversación con la guerra en Ucrania, que es el conflicto que ha marcado y seguirá marcando este año 2022. No solo en Europa, en todo el planeta ya se sienten las consecuencias y es por eso que vamos a comenzar dando la bienvenida a Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo. Buenos días, Jorge, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ivana, qué gusto saludarla. Igualmente, el viernes, Jorge, se cumplieron 100 días desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y la lucha está concentrada ahora en el este, en el Donbass. Ahí los rusos estarían logrando varios de sus objetivos. ¿Cree usted que el Donbass va a terminar en manos rusas como pasó con Crimea? A ver, el Donbass es el origen del problema. Ellos empezaron su guerra tratando de consolidar las repúblicas del Donbass. Por lo tanto, llevan mucho tiempo, llevan desde Crimea, desde el 2014, que están en el Donbass a partir de una guerra, podríamos llamarla híbrida, podríamos llamarla irregular, tiene varios conceptos, pero llevan mucho tiempo en el Donbass. Lo relevante del Donbass hoy día es la resistencia de Ucrania en esa zona. No lo han podido lograr, llevamos más de 100 días de guerra y todavía no logran una posición, no logran la conquista de ese objetivo político diseñado por el presidente Vladimir Putin, lo que no les permite sentarse en una mesa a negociar. Porque si miramos el mapa de las operaciones, hoy día nos vamos a dar cuenta que quien tiene la ventaja posicional, en muchas partes lo tiene Rusia, Mariupol lo conquistó, pero en el Donbass, que era su objetivo central, todavía no la tiene. Entonces, hay elementos en la voluntad de lucha que tiene el pueblo ucraniano que han retrasado la conquista de los objetivos políticos de Rusia y llevamos 105 días y todavía estamos ahí en el Donbass. Al final del día, la potencia de Rusia y el tiempo que va pasando, el desgaste que se genera en Ucrania, probablemente nos lleve a pensar que el Donbass va a quedar en manos rusas. Sin embargo, el apoyo occidental ha retrasado ese éxito ruso. Por tanto, no podemos señalar a ciencia cierta qué es lo que va a suceder, pero la lógica indica, y el peso del poder también indica, que el Donbass va a caer en manos rusas. ¿Y eso va a ocurrir digamos, a vista y paciencia de Occidente como ocurrió con Crimea? ¿Qué consecuencias podría tener esa toma? Hay una diferencia con Crimea, Ivana, que es importante recordarla, porque efectivamente Occidente no tuvo ninguna reacción cuando se ocupó de Crimea, más allá de las reclamaciones diplomáticas. Pero no nos olvidemos que en esa época el presidente Obama le habían entregado recién el Premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, era muy contradictorio que el Premio Nobel de la Paz se enfrascara en un conflicto como el que estamos mirando hoy día, porque habría sido lo mismo. Entonces, es muy interesante tener eso. Ahora, Occidente lo que está haciendo es mantener la resistencia ucraniana, porque Ucrania hoy día representa la defensa de Europa. Y además hay un mensaje muy duro y muy fuerte a China respecto de Taiwán. Entonces, Ucrania está sirviendo para muchas cosas. El escenario se puede ampliar, pero está sirviendo para mantener muchas cosas, para enviar muchos mensajes. Así es que cuánto va a durar, cuánto va a estar, no lo tenemos muy claro, pero Occidente sigue manteniendo su apuesta de que Ucrania resista el poder ruso y lo ha logrado, porque la lógica indicaba en el inicio de las operaciones que esto no iba a durar más de 3, 4, 5 días y llevamos 100 extras. Así que es muy difícil proyectar un escenario, aun cuando tenemos escenario de salida, pero quizás en cuánto tiempo más. Jorge, ayer la ex canciller alemana Angela Merkel dijo que no se arrepentía de nada con respecto a la diplomacia que había mantenido con Rusia y específicamente con Vladimir Putin. ¿Cree usted que hubo una especie de ingenuidad de Occidente en la manera que se relacionó todos estos años con el Kremlin? Es difícil hacer una aseveración, pero más allá de la declaración de la canciller Merkel, yo me tomaría de la declaración del canciller Scholz.
en que está invirtiendo más de 100.000 millones de euros para recuperar las capacidades militares perdidas. Entonces, eso nos indica las dos posiciones que están enfrentadas en el mundo internacional desde hace mucho rato. El no va a haber más guerra, que era la posición de la canciller Merkel, frente a la realidad que nos golpea hoy día con la ofensiva de Rusia sobre Ucrania y que amenaza a Europa. Entonces, estas dos posiciones han peleado mucho. La canciller Merkel tenía un peso moral tremendo sobre Europa porque ella asumió el castigo, comillas, que tenía Alemania por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos que la canciller Merkel es la que paga la última cuota de los daños de la guerra. Por lo tanto, tenía una relación muy particular con el concepto de la guerra. Ella venía de la Alemania Oriental. Por tanto, también tiene una relación política distinta con el presidente Vladimir Putin. Hablaban el mismo idioma, eran del otro lado de la cortina de hierro. Entonces, hay elementos personales en la canciller Merkel que la llevaron a tomar ese camino de la no guerra, porque ella la sufrió, la tuvo que pagar, pero es el presidente Vladimir Putin el que rompe el equilibrio, el que rompe el status quo. Entonces, es muy difícil comparar las dos posiciones. Lo que tenemos hoy día es que el canciller Scholz lo que está haciendo es recuperar las capacidades militares perdidas. Y eso le cuesta 100.000 millones de euros. ¿Cómo se compatibiliza aquella recuperación con la dependencia energética que aún está vigente por parte de Europa y especialmente de Alemania con Rusia? ¿Cómo se logra ese equilibrio? ¿En cuánto tiempo podríamos ver algo? Sí, bueno, Europa desde hace un tiempo viene tratando de salir de la dependencia energética rusa porque Rusia ha hecho varias jugadas de cortarles el gas en el invierno. Por lo tanto, estaba observando hacia Argelia y hacia otros países africanos. Estados Unidos también ofreció, pero el apoyo que pueda aportar Estados Unidos es bastante corto en el tiempo, en el horizonte. Es para solucionar este problema puntual. Se desecharon las centrales energéticas nucleares por lo que significaba lo nuclear y todo el miedo ecológico de lo nuclear. Una posibilidad es que se empiecen a recuperar. La otra posibilidad es un rediseño de la distribución del gas y del petróleo dentro de Europa a partir de lo que puede hacer Ucrania cuando se recupere, por lo tanto hay que recuperar Ucrania, y a partir de nuevas fuentes de abastecimiento que no necesariamente sean Rusia. Ahora, a Rusia, si bien es cierto, ellos tienen la llave del petróleo y del gas, tampoco les es económicamente rentable cortar el gas y cortar el petróleo, porque la fuente de ingresos que tiene es enorme, son 800 millones de euros diarios. Entonces es mucho recurso, mucho dinero, que no es llegar y cortarlo, aun cuando tenga un comprador como China. Entonces hay muchos elementos que le van a permitir a Europa encontrar una solución antes de caer en el colapso probable de que les corten el gas. ¿Cuántos años podríamos pasar? ¿Cuántos años tendríamos que a lo mejor esperar para que esto ocurriera? No lo tenemos, pero lo que sí sabemos es que la Unión Europea está adoptando las medidas para ir bajando la dependencia del gas de Rusia, porque ya se demostró ahora que efectivamente no es confiable y no es necesariamente un elemento que lo van a tener a disposición permanentemente, porque Rusia lo está usando como un instrumento y como un arma para enfrentar esta guerra. Y la seguridad ya se debilitó, por lo tanto hay espacios donde Rusia puede también tener otras aventuras. Suecia y Finlandia son una parte, los países bálticos, exsoviéticos también son otra. Entonces hay elementos que hacen dudar respecto de el entrar en una paz duradera con Rusia hoy día. Y para superar eso, Europa tiene que tener una redistribución del petróleo y del gas en su territorio. Y sin duda que eso lo están haciendo hoy. Jorge, por último, le quería preguntar sobre los bloqueos de los puertos que está llevando al planeta, primero a las zonas más vulnerables como África, a una crisis alimentaria histórica, pero también ya la estamos sintiendo acá en los precios. ¿Cree que esta crisis alimentaria puede llevarnos como latinoamericanos a crisis políticas y sociales? ¿Y qué podrían hacer los gobiernos para prever o adelantarse a esto?
Eh, sí, los puertos están bloqueados. Mariupol está bloqueado y Odessa también está bloqueado. Rusia, como una manera, pienso yo, de flexibilizar las sanciones que tiene, está ofreciendo cargar el grano que está en Ucrania en buques, ¿no es cierto?, que lo puedan sacar a partir de las capacidades de Rusia. O sea, desminar Odessa y que puedan entrar los buques, cargar los granos y salir. Bajo el control ruso. Por lo tanto, le estamos entregando una nueva arma, más allá del petróleo, le estamos entregando el grano. Pero es un camino. El otro camino es que efectivamente Occidente, a través de Polonia, de la frontera polaca, pueda sacar parte del grano. Pero es demasiado el grano que está en Ucrania. Es un camino. El otro camino es empezar a redistribuir, y eso lo tienen que hacer las organizaciones internacionales que desde mi perspectiva han estado bastante alejadas del conflicto, más allá de contar lo que nos está pasando. Son las organizaciones internacionales las que deberían asumir el control, ¿no es cierto?, y evitar que regiones como el África subsahariana particularmente caigan en esta hambruna, porque eso es lo que va a ser, una hambruna, ¿no es cierto?, y avancemos sobre problemas políticos y la violencia en el África subsahariana que no se ha podido eliminar precisamente por estos rasgos de pobreza que se tienen ahí. Y lo otro, respecto a lo que tú decías, que es muy interesante, cuando los problemas económicos empiezan a afectar a los países democráticamente débiles o más jóvenes o con menos recursos, se empiezan a producir graves problemas políticos. Esperemos que eso no nos llegue a América Latina. No está llegando un poco de inflación, no está llegando un poco más caro el petróleo y el gas, no está llegando un poco más caro el grano, pero esperemos que no sea una razón para que la democracia latinoamericana se empiece a tambalear. Muchísimas gracias, Jorge Sanz, analista internacional. Vamos a tener otras ocasiones, ¿cierto?, para seguir conversando de este tema que es tan extenso, así que muchísimas gracias, buenos días. Encantado, Ivana, buenos días.